El día de hoy estoy sumamente feliz en este canal de Monitor BTC porque como ven en pantalla los resultados hablan por sí solos. Las ganancias no dejan de llegar a nuestras cuentas de trading gracias a los robots de trading que operan allí de forma totalmente automática. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, el día de hoy vamos a estar hablando de los resultados obtenidos por los robots de trading que vienen trabajando bastante bien en nuestras cuentas, sacándonos ganancias día tras día. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque inclusive te voy a estar mostrando un bot que me dejó más de $76 de ganancia en tan solo 2 días que lo dejamos abierto. Este video va a estar llena de mucha información, así que por favor, de verdad que te pido que te quedes conmigo hasta el final e inclusive cualquier duda que tengas me la puedes dejar acá abajo en los comentarios. Todo esto te lo voy a estar mostrando en el intercambio de criptomonedas Pionex, donde el enlace como siempre te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Es muy importante que para utilizar este tipo de robots totalmente gratuitos y que generan este tipo de ganancias podamos hacerlo en este exchange. Hay muchos otros que he venido mostrando en este canal de Monitor BTC, pero este me parece uno de los mejores, al menos para bots, porque te permite operar muchísimas criptomonedas que hay en el mercado con mínimos de inversión muy bajos, que en la mayoría de los exchanges no existen. Por ponerte un ejemplo, si quieres operar Bitcoin en este intercambio con un robot, el mínimo de inversión inclusive va a ser menos de $100, cosa que en cualquier otro exchange, si quieres operar con Bitcoin, USDT, con cualquier robot de trading, siempre te va a pedir una inversión de más de $100. Por eso es que yo estoy escogiendo en este momento a Pionex, porque sé que para muchos de ustedes que están empezando con poco capital, pueden probar muchísimas operaciones con muchos bots, con muchas criptomonedas en este exchange. Así que como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción por si no tienes cuenta. Aquí cabe resaltar que no necesitas hacer el KYC para depositar ni retirar dinero. De hecho, yo ya tengo un balance bastante amplio en este intercambio que estoy operando tanto en mercado spot como en mercado de futuros gracias a los robots. En este caso, lo que estoy utilizando más en Pionex son los bots de futuros porque como te das cuenta son extremadamente rentables. Si acá vamos al historial de órdenes, ok, a lo que serían los bots, yo tengo en órdenes activas en este preciso momento que te estoy grabando este video, el par de Band USDT, que es una criptomoneda, y la otra es High USDT. Esas dos criptomonedas yo ya te las puse paso a paso, te las configuré, las hice contigo en este video de acá, en el que te muestro 3 criptomonedas de la red de Solana que están en demasiado buen punto de entrada, que fue efectivamente donde nosotros nos metimos y que lógicamente ahorita mismo nos están dejando ganancias sumamente contundentes. Inclusive una de ellas, si vamos a nuestro historial de operaciones, porque colocamos 3 bots, una de ellas ya se cerró en una ganancia de $76, o sea, una cosa de locos. De hecho, aquí dice cancelación, take profit automático. Una vez yo configuré el robot, le dije, si vas al video pasado que está acá, que también te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, te dije que ya el 50% de take profit yo se lo dejaba colocado al robot, porque si llego allí quiero que me saques la ganancia de una vez. El robot lo hizo de manera muy profesional y efectivamente sacamos $76 de ganancia. También hay algo muy clave que ves en este tipo de bots, es que nosotros empezamos con cada uno de ellos con una inversión de $100 y si te fijas ahorita esta inversión ha subido. De hecho, esta tiene 138, esta tiene 143 y en el historial de órdenes esta posición que se cerró llegó con una inversión de 153. ¿Y por qué pasó eso? Por un tema muy básico. Nosotros en todas estas operaciones íbamos en largo, o sea, íbamos en long en esas operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le dijimos al Gridbot de futuros que queríamos las operaciones en largo, o sea, estamos apostando a que el mercado desde nuestro punto de entrada iba a subir, inclusive estando dentro de la malla. ¿Qué fue lo que pasó? Bitcoin cayó muchísimo su nivel de precio y eso hizo que las monedas en algunos casos estuvieran con pérdidas muy, pero que muy importantes en esas horas. Inclusive este fue un bot que, por ejemplo, el de Band USDT llegó a estar en una pérdida de un 43%. Si vamos también al otro bot, pasó exactamente lo mismo, llegó también a estar en una pérdida de un 55%. Y en esos puntos, cuando yo veía que las gráficas iban bastante abajo y tenía flotantes negativos muy altos, que inclusive llegaron a pasar el 50% negativo, yo lo que hice fue colocarle más capital al bot. Eso te lo quiero mostrar en este video para que sepas exactamente cómo hacerlo, porque cuando te pase tú ya vas a saber reaccionar.
¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si a mí el bot se me va en contra, o sea, el mercado se me va en contra y el bot no logra sacar ganancias porque yo estoy yendo en largo, ¿ok? Que es lo que va a pasar en la mayoría de las veces con los bots de Pionex, porque es la estrategia que vamos a operar acá. Si eso nos llega a pasar, nosotros tenemos una operación acá que le podemos dar a más y luego le damos acá a ajustar margen. En caso de querer hacer lo contrario, o sea, quitarle dinero al bot, lo que podríamos llegar a hacer es liberar margen, pero para esta operativa, para el riesgo de nuestra cuenta, para medirlo, lo que vamos a estar haciendo es siempre ajustando el margen si es que el mercado se nos viene en contra. ¿Por qué? Porque yo todos estos bots los puse con $100. Si con $100 yo ya tengo una ganancia en 2 días de $15, de $54, perfecto, ¿ok? Inclusive puedo detener el bot y cobrar estas ganancias de $15 y de 54. No lo voy a hacer porque mi idea es que llegue al take profit del 50%, pero ya ustedes saben que si diariamente sacan 10, 15, 20% y quieren ya sacar esa ganancia para ir haciendo interés compuesto, detienen el bot y sacan la ganancia, detienen y aceptan, ¿ok? Ya una vez eso, lo que va a hacer es que la inversión inicial se viene a su cuenta y el beneficio también. Pero si el mercado se les viene en contra, que es lo que mucha gente me estaba preguntando qué hacer en esos días, lo mejor es ir al apartado de más, que para que lleguen a este punto tienen que ir solamente, fíjense, vamos a arrancar desde acá, que estamos en el mercado de futuros, bots de futuros. Si están acá, lo que van a hacer es ir a órdenes, grid bot, ¿ok? Y en órdenes activas les van a aparecer las monedas que tienen operativas. En este caso mis 2 monedas están en ganancia. Pero si las llegasen a tener en pérdida y quieren ajustar el margen, lo que van a estar haciendo es más, ajustar margen y le van a colocar un poquitico más de capital. Por ejemplo, estas entradas fueron de $100. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, le voy a colocar $38 más o $40 más o $50 más para tener un mayor margen. ¿Para qué? Para que el precio de liquidación me quede más lejos. ¿Ok? En este caso el precio de liquidación en estos momentos está en 1.59 y si te fijas la moneda en el precio actual que está es en $2. O sea que de $2 pase a 1.59 es muy difícil, ya está casi que imposible de que me liquiden esa posición, pero con todo y eso, si viene una catatumbe de Bitcoin, obviamente esta moneda va a caer. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Colocarle más dinero al bot, ¿ok? Lógicamente tengo que tener más dinero en el intercambio de Pionex, pero por ejemplo, si le coloco $50 más a este robot, lo que hace eso es que me baja el precio de liquidación. ¿Ok? En este caso, fíjate, nosotros lo tenemos en estos momentos así. Si el precio se mantiene en los 2.09, yo estaré ganando, ¿ok? Más o menos un 11%, según cómo va ahorita. ¿Por qué? Porque yo me metí en un precio menor a ese. Por eso yo ahorita voy ganando. Ahora, si yo voy al apartado de más, ajustar margen, ¿ok? Fíjate que el precio de liquidación actual lo tengo en 1.59. ¿Ok? Ese es mi precio de liquidación, 1.59. Si yo le coloco, por ejemplo, $50 más al robot, mi precio de liquidación de 1.59 pasa a 1.50, cosa que ahora está más difícil de que me llegue al precio de liquidación. Pero ¿qué pasa? Si yo le coloco, por ejemplo, $100, el precio de liquidación me queda en 1.40. Entonces, a medida que yo le vaya colocando más dinero a mi bot, es más difícil de que me lleguen a liquidar ese capital. Esto solamente, escúchese bien, solamente se va a hacer si la posición la tenemos muy en negativo. ¿Qué significa muy en negativo? Que ya excede al 50% de pérdida a esa posición. Por ejemplo, llega al 40%, al 50%, como lo tuvimos en alguna oportunidad. Pero ¿qué pasa? Como este es un robot que opera todo el día el mercado, pasa que el precio de algún activo puede bajar. Vamos acá al mercado de futuros, bot de futuros, y vamos a este par que es el que vamos a colocar ahorita. Quédate conmigo hasta el final porque vamos a estar colocando este par en operación para que sepas cómo hacerlo. Pero en este caso, sí. Por ejemplo, yo me metí acá en este punto del mercado y el precio cae. El bot lo que va a estar haciendo es metiendo varias órdenes allí y sacando pequeñas ganancias. Lógicamente, si yo me metí aquí, el precio está aquí, yo voy a estar en pérdidas, ¿ok? En pérdidas relativas, porque ese flotante, aunque es negativo, no se está perdiendo dinero hasta que yo no cierre la posición. Entonces, yo para aguantarla, lo que puedo hacer es meterle un poquitico más de capital para que cuando el precio vuelva al punto del cual yo me metí, yo ya esté en ganancia. ¿Por qué? Porque en todo este recorrido el bot hizo operaciones y me fue ganando dinero. Ya cuando llega al punto donde yo me metí, ya yo estoy en ganancias, ¿ok? Así es como nosotros trabajamos estos bots. Entonces, ya en este apartado, yo lo que hago es que si estoy en alguna pérdida que me preocupa, 50, 60%, y veo que el precio de liquidación está muy cercano al precio actual de mercado, ¿ok? Por ejemplo, el precio actual está en 1.8, en 1.7, y mi precio de liquidación está en 1.59, bueno, fondearle un poquitico más de capital, $20, $30, 50, 100, ¿para qué? Para que me quede más lejos del precio de liquidación. Si yo le meto $20 y el precio de liquidación baja algo, si yo le meto, por ejemplo, $200, el precio de liquidación
ya me queda casi que imposible, me queda en 1.21. Entonces, a medida de que yo pierda esa operación, le puedo meter más capital para no perderla, para que mi precio de liquidación me quede lo suficientemente alejado para siempre poderme recuperar. ¿Y por qué yo estoy haciendo esto? Porque el mercado ahorita mismo, en estos momentos, el precio de las criptomonedas está alcista. En algún momento estas monedas se van a recuperar, no tengo la menor duda de ello. Inclusive más ellas que están en puntos de la gráfica de risa, porque ninguna de ellas está en máximo. Si tú vas a buscarte, por ejemplo, la moneda de Band, ¿ok?, que es una de las que en estos momentos no tengo con tanta ganancia, solamente una ganancia de un 10%. Si nos vamos a gráfica, por ejemplo, de un día, te darás cuenta de que esta moneda está aquí. Okay, aquí. ¿Y cuáles han sido los máximos de los últimos días? En los 2.8. Ahorita mismo la moneda está en 2.09. O sea, la probabilidad de que esa moneda vuelva allí es muy alta. Pero la probabilidad de que baje mucho más de eso es muy baja porque estamos en pleno mercado alcista. Fíjate que aquí subió esta moneda hasta este punto, luego cayó, pero luego volvió a superar inclusive el máximo que tenía anterior. Por eso no me cabe la menor duda de que Band en algún punto va a superar ese máximo. Con todo y eso, yo me voy a salir del bot antes, porque ya cuando el bot me genere un 50% de ganancia, él mismo se va a cerrar. Así sea aquí, 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 así sea en el precio que sea, él se va a cerrar en un 50% de ganancia. Quiero que quede muy claro eso. Ahora, estas fueron las operaciones que no se cerraron. ¿Por qué? Porque no han llegado al 50%. Si yo ya quiero sacar mi ganancia para ir haciendo interés compuesto, no necesito esperar 2 días, ni 5, ni 7. Ya en un día, inclusive en horas, si yo ya tengo 15 horas de ganancia o 54, yo detengo el bot y acepto. Ya puedo sacar mi ganancia. ¿Para qué? Para ir haciendo interés compuesto. Esa es la mejor forma de ganar dinero rápido. Yo no lo hago porque yo no dependo solo de esta cuenta de trading. Quiero que quede claro. Yo tengo muchas inversiones, mucho capital en muchos intercambios diferentes con diferentes estrategias. Entonces yo no dependo de sacar dinero acá para hacer interés compuesto rápido para seguir ganando. No, yo puedo ir trabajando con estas cuentas tranquilo hasta que me llegue al 50% y después que llegue al 50% le meto más capital. ¿Ok? Eso es al menos lo que yo hago en lo personal. ¿Ok? Pero ahora, si ustedes quieren sacarle mayor partida a estos bots, cada vez que ustedes, no sé, pasen un día, 2 días máximo y ya vean que tienen una ganancia de 10, 15, 20 dólares. Si es que no, ya se les cerró el bot en un 50% de ganancia o en un 30 o en un 20, lo que ustedes hayan puesto, saquen la ganancia y le van haciendo interés compuesto. ¿Ok? ¿Yo qué es lo que voy a estar haciendo en mi próxima operación? Ya la próxima operación, como yo empecé con 100 dólares en esta cuenta, que luego le fondí un poquitico más porque me pasó lo mismo que en la anterior, la teníamos cuando cayó el mercado en un 57% de flotante negativo. Entonces lo que hicimos fue colocarle 50 dólares más para que aguantara, ¿ok? Y el precio de liquidación me quedara lejos. Y fíjate, esa opción fue espectacular porque a todas les fondeamos un poquitico más de capital y mira, ninguna cuenta se quemó, ninguna cuenta la logramos perder. Inclusive todas pasaron a estar ahorita mismo en un muy buen positivo y eso fue porque le fondeamos un poquitico más de capital. No hicimos que la cuenta se nos quemara ni estar perdiendo dinero a lo loco, porque en realidad acá con estos bots es demasiado fácil ganar, ¿ok? Es demasiado fácil ganar y más en mercado alcista porque en cualquier gráfica que nos metamos prácticamente vamos a conseguir un buen resultado. La próxima gráfica que me va a estar metiendo es en el par de audio USDT. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando en los anteriores videos de que íbamos a estar entrando en ecosistemas de Solana, ¿ok? En monedas del ecosistema de Solana. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente habíamos hecho un análisis en el video pasado, ¿ok? Que es este, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Es muy importante que veas esos análisis para que entiendas exactamente por qué nosotros estamos entrando en ese tipo de monedas. Audio es una moneda que como máximo ha tenido los 2, 3 dólares y ahorita fíjate el precio que está. O sea, está un precio ridículo. Sabemos desde que ese precio se va a levantar. Pero yo no estoy entrando solamente por eso. Yo estoy entrando porque efectivamente esta es una moneda del ecosistema de Solana y no ha subido mucho. Si nosotros vamos a los tags, si te fijas, acá esta es una moneda del ecosistema de Solana. Como no ha subido mucho y estoy viendo que todas las monedas de Solana han estado subiendo mucho, al menos las de su ecosistema, yo pienso que en cualquier momento esta puede llegar a despegar. Por eso me voy a meter en un long tranquilito, en una buena malla con esta moneda ahorita mismo para que sepas cómo hacerlo paso a paso. Espero que haya quedado clarísimo el tema de colocarle un poquitico más de capital en caso de que se nos venga en contra el precio. Si no se nos viene en contra, no hace falta hacer esto, ¿ok? No hace falta porque ya van a estar en ganancia y no va a tener ningún tipo de sentido. Más bien, si ya están en ganancia y quieren acelerar el proceso de ganar dinero más rápido, cierren el bot, detengan el bot, saquen su ganancia. En este caso, hubiésemos sacado acá 12 dólares y acá 51 dólares. Deteníamos los dos bots, aceptábamos, ¿ok? Y allí íbamos ya para el siguiente bot. Por ejemplo, con este bot ya iríamos con 150 dólares. Para el otro iríamos con 111 dólares. Y así, obviamente, vamos creciendo más rápido. ¿Qué es lo que yo voy a estar haciendo? El mismo interés compuesto que te comenté. Yo en el pasado, ¿ok? Ya hice esta operación de RLC USDT que ya la ganamos con 76 dólares. De hecho, esta moneda se colocó al mismo tiempo a la par que estas dos, solo que esta me sacó la ganancia mucho más rápido.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos ver si RLC ya bajó algo desde que nosotros nos salimos para volvernos a meter en esta moneda o simplemente buscamos otra. En mi caso voy a buscar otra porque esta ya está un poquitico más arriba desde que yo la agarré y no ha bajado. Entonces lo que voy a estar haciendo es metiéndole al próximo bot $100 más estos 76 que me gané. ¿Para qué? Para ir haciendo interés compuesto y así ir ganando dinero más rápido. ¿Ok? La moneda que seleccioné es esta de audio, que si bien es cierto, en su nivel de precio, al menos de momento, no está en el mejor punto, porque un buen punto sería, por ejemplo, entrar aquí. Sí que está en un buen precio porque es una moneda del ecosistema de Solana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir acá al mercado de futuros, bots de futuros, ¿ok? Venimos acá, colocamos audio contra USDT, le damos clic y vamos a grid de futuros, crear, ¿ok? Y lo vamos a estar creando de forma manual. Entonces, en vez de copiar una estrategia, le damos acá a configuración de bot de forma manual, ¿ok? Esta es una estrategia que vamos a colocar en long. Vamos a estar viendo en velas de un día, siempre las gráficas, y vamos a ver que el precio mínimo de esta moneda lo vamos a colocar en los 0.1799 o en los 0.18. Entonces, límite inferior, colocamos los 0.18. En la parte de arriba, la malla la vamos a colocar en los 0.4. ¿Por qué? Porque ese ha sido el máximo que ha tenido esa moneda. Entonces, vamos a colocar el 0.4. Básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Agarrando soportes y resistencias más importantes, o al menos de los últimos meses, que fueron estos y estos. Soporte y resistencia. ¿Ok? La cantidad de rejillas la vamos a colocar en 200. ¿Para qué? Para que el bot haga una buena cantidad de operaciones. Fíjate que apenas coloco 200 acá, él me saca acá varias operaciones que va a estar colocando en long y varias operaciones que va a estar cerrando los longs para ir sacándome ganancias. Cada vez que el precio caiga, él va a meter compras, longs, y cada vez que el precio suba, él va a ir cerrando esos longs para ir sacándome la ganancia. Creo que queda bastante claro eso. Acá le voy a dar clic que no me reserve automáticamente capital, que me meta todo el capital que quiero en esta operación, que van a ser de $176. Y lo que vamos a estar haciendo es colocando un apalancamiento de 8x. Este tipo de operaciones, para los que son por ahí más arriesgados, las pueden hacer con más, ¿ok? Las pueden hacer con 15x, con 20x, no hay ningún tipo de problema con eso, pero yo estas operaciones las estoy haciendo realmente para el común denominador, para la gran mayoría de personas que quieren ir suavecito y quieren ir poco a poco, obviamente sacando muy buenos niveles de resultado. Entonces vamos a colocar 8x de apalancamiento y le vamos a colocar una inversión de ¿cuánto? De $176. ¿Por qué? Porque eran $100 del bot pasado más 76 que nos ganamos, ¿ok? Quiero que quede claro eso. Ahora, este es un bot que si tú tienes menos capital, puedes colocar solo con $40 y un apalancamiento de 8x. ¿Qué pasa? Si quieres colocarlo con menos capital, te tienes que apalancar más. Te tienes que apalancar, por ejemplo, 20x. Si ponemos 20x, fíjate que el bot solamente con un capital de 16 ya lo pudiésemos colocar. O sea, con esos 17 ya nos daría para colocar un bot a 20x. Yo en mi caso siempre voy a estar trabajando al menos con 10x hacia abajo. ¿Por qué? Porque hacen que el bot trabaje muy tranquilo y uno siempre pueda sacar buenas ganancias. Entonces, este bot lo colocamos con $176. En monto de margen dinámico no le colocamos nada, y en el apartado de Take Profit hacemos lo mismo que hicimos en el anterior bot, PNL en porcentaje, y colocamos el 50%. Una vez el bot llega al 50%, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a cerrar. ¿Con cuánto? Con $88 de ganancia en mi cuenta. Si el precio va abajo, ¿ok? Y no logra sacar el precio del Take Profit, le puedo colocar un poquitico más de capital, como te mostré al inicio del video, para que no tenga riesgo de precio de liquidación, que en este caso el precio de liquidación de esta moneda va a estar en los 0.23, ¿ok? Aproximado, porque este es un estimado precio de liquidación. Puede ser un poquitico más arriba o un poquitico más abajo, pero está bastante lejos del precio actual. El precio actual está en 0.28, el precio de liquidación está en 0.23. Está, la verdad, bastante lejano. Y le damos clic aquí a aceptar. Ya una vez hecho eso, le damos clic a crear robot y le damos a aceptar de nuevo. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Me va a volver a colocar un nuevo bot dentro de lo que sería mi apartado de Grids Bot. ¿Ok? En este caso, fíjate que tenemos 3 bots. Tenemos los 2 anteriores, ¿ok? Que todavía no hemos cerrado. ¿Por qué? Porque no ha llegado a la ganancia del 50%. Pero si ustedes quieren, ya pueden ir cerrando, ya pueden detener y aceptar. Yo en mi caso no lo estoy haciendo porque todavía veo que esas monedas pueden llegar a subir a mi 50% y volver a meter en otra moneda. Pero que ustedes sepan de que porque yo lo haga así, no lo tienen que hacer igual que yo. Ustedes pueden sacar ganancias más rápido y pueden ir mucho más rápido que yo, porque mi intención con esta cuenta es ir suave. Sé que igual vamos a duplicar esta cuenta, sé que le vamos a sacar muy buenas ganancias, pero yendo poco a poco, pasito a pasito. Igual, pasito a pasito, igual son 7%, 35%, 50% en 2 días, ¿ok? Inclusive el pasito a pasito. Ahora, si ustedes quieren ir más rápido, pueden, como les dije, haciendo interés compuesto, sacar muchas más ganancias, como lo vamos a estar haciendo acá. Este ya es un bot que estamos colocando con $176, que sí
ganamos con un 50%, ganaríamos $88 más. O sea que el siguiente bot ya iría con $250. Entonces se puede crecer muy rápido este tipo de cuentas si nosotros nos sabemos meter en los gráficos. Lógicamente esta de audio la estuve evaluando el día de hoy para traértela en un video y es lógicamente la próxima que estamos colocando. Muy importante que veas siempre nuestro canal de Telegram, @monitorinversiones, porque todas las cosas que nosotros vamos haciendo, primeramente la vamos pasando por ese canal de Telegram, inclusive antes de nosotros ejecutar. ¿Por qué? Porque en ese canal de Telegram están todas las personas que están pendientes de las cosas que nosotros hacemos y siempre le pasamos información reciente de lo que nosotros hacemos día a día. Ya después los videos son más explicativos y nos demoramos muchísimo más en hacerlos, editarlos y demás. Así que ten en cuenta mucho eso. Siempre estén atentos a nuestro canal de Telegram para tener la información de primera mano apenas la sacamos. Finalmente te puedo decir en un balance global que obtuvimos una muy buena ganancia acá, $76, que si sumamos a los $10, $12 que teníamos en estamos hablando de más de 80, más estos 50, estamos hablando de más de $130 que sacamos en tan solo 2 días, 22 horas de trading que tuvimos con esta estrategia con los 3 bots. O sea que de $300 que invertimos, estamos hablando de que estamos sacando más de $130 de ganancia en tan solo 2 días, lo cual es una verdadera locura. Y aquí finalmente está el último par que acabamos de colocar. En próximos días seguramente te estaré mostrando los beneficios. Si no es por acá por este canal de YouTube, muy importante, nuestro canal de Telegram, @monitorinversiones, que como te dije, todo lo estamos pasando primeramente por allí para que ustedes se enteren de las cosas que vamos haciendo. Yo espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un pedazo de like. Suscríbanse a este canal con campanita. No se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.